Bueno, buenas noches con todos. A continuación les vamos a hablar sobre las preguntas del capítulo 1. Como primer pregunta es, defina la problemática de la evaluación de proyectos y la importancia que puede asignarse a su preparación y evaluación como técnica de análisis. La evaluación de proyectos enfrenta dificultad en los resultados futuros debido a sus múltiples factores como pueden ser los cambios tecnológicos, políticos, económicos o sociales. Como segundo punto tenemos señala la utilidad que revisten los proyectos en la sociedad. Los proyectos en sí tenemos que tener en claro que son instrumentos que permiten resolver las necesidades humanas, tanto individuales como colectivas. A través de ellos igual se materializan y buscan satisfacer demandas sociales, se puede decir, y mejorar la calidad de vida, así generando empleo también. Como tercera pregunta, de acuerdo con la lectura de este capítulo, explique las limitaciones que le sugiere la técnica de evaluación. Esta técnica de evaluación se basa en estimaciones futuras que pueden o no cumplirse. Asimismo, involucra supuestos objetivos que pueden variar entre los evaluadores y también no garantiza el éxito del proyecto, ya que pueden variar por los factores externos. ¿Por qué se dice que dos expertos que estudian un mismo proyecto independientemente obtienen resultados distintos a su juicio? Resta esto valor a la técnica de preparación y evaluación de proyectos. Se dice que si dos expertos pueden llegar a conclusiones distintas al evaluar un mismo proyecto, es porque cada uno usa diferentes métodos de estudio, se puede decir, o enfoques. Por ejemplo, podrían variar también lo que es la estimación de costos, demandas, tecnologías o tasas de descuento. Describa cómo se clasifican los proyectos en función del objeto del estudio. Se clasifican en la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad del inversionista, la capacidad del pago del proyecto también. Esto para enfrentar deudas o financiamiento. Como sexta pregunta tenemos, describa cómo se clasifican los proyectos en función del objeto de la inversión. Esto se dice de que sobre la creación de un negocio, modernización del proceso, la internacionalización y la externalización. También viene siendo lo que es el reemplazo de los activos obsoletos, la ampliación de la capacidad y el cierre del negocio. Siguiente. Como séptima pregunta tenemos ¿qué es la evaluación social de proyectos y en qué difiere la evaluación privada? La evaluación social compara beneficios o costos que una inversión puede tener, ya sea para la comunidad. En cambio, vuelta la evaluación privada trabaja en los procesos del mercado, la sociedad con precios sombra, y ambas usan criterios similares. Como octava pregunta tenemos, explique el significado y alcance de los beneficios y costos sociales directos, indirectos e intangibles y de las externalidades. Los costos directos es el incremento nacional por ventas. Los indirectos son los efectos de producción y consumo de bienes. Asimismo, los intangibles, que es la conservación del patrimonio o movilidad, y las externalidades, que puede ser positivo o negativo, ya sea la contaminación o a la redistribución del ingreso. Y novena pregunta tenemos relaciona la preparación de evaluación de proyectos con la planificación del desarrollo, que esta es una herramienta clave para planificar el desarrollo, ya que permite anticipar los escenarios futuros y está alineada con las políticas públicas y de inversión. Bueno, buenas noches con todos. A mí me tocan las afirmaciones del capítulo 1. Primera afirmación. Dado que el entorno del proyecto es por definición cambiante, las técnicas de preparación y evaluación de proyectos nunca serán absolutamente confiables.
Bueno, aquí básicamente las técnicas de evaluación no son totalmente confiables, ya que porque el entorno siempre se pasa cambiando, pero siempre aún así ayudan a reducir la incertidumbre. Pasamos con la afirmación B. Una vez determinada la rentabilidad de un proyecto, habiéndose tomado la decisión de llevarlos a cabo, las técnicas de preparación y evaluación de proyectos no serán utilizadas en la gestión de la empresa, ya que en esta etapa la capacidad gerencial de ella debería resolver los problemas que se presenten. Bueno, básicamente estas técnicas de evaluación siguen siendo útiles incluso después de decidir ejecutar el proyecto, ya que estas en sí apoyan la gestión y toman decisiones posteriores. La C, la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del inversionista nunca podrían ser iguales. Bueno, la rentabilidad del proyecto y la del inversionista por lo general suelen ser más diferentes, porque, o sea, dependen del origen y forma del financiamiento. Siguiente. A la D. En el caso de que se desee efectuar una investigación para reemplazar un equipo actualmente en uso por otro que con el tiempo podría disminuir los costos de operación, todos los costos asociados a una u otra alternativa deberían considerarse. Bueno, esto al analizar el reemplazo de un equipo se deben tomar en cuenta todos los costos asociados y demás alternativas. La E. La preparación de un proyecto representa la identificación de técnicas que permiten disponer de antecedentes cuantitativos para construir un flujo de fondos o de caja. La evaluación del proyecto representa la incorporación del valor del dinero en el tiempo en el que para así actualizar los flujos y recomendar el mejor curso de acción por seguir. Bueno, la preparación del proyecto en sí es como que recopila información cuantitativa para construir los flujos de la caja. Esta evaluación aplica el valor del dinero en el tiempo para tomar decisiones. Vamos a la F. Bueno, el preparador y evaluador de proyectos solo indaga acerca de los hechos futuros actuales, ya que no dispone de herramientas que le permitan adelantarse a los hechos y a la construcción de flujos. Bueno, el evaluador en sí no solo analiza hechos presentes y futuros, sino que también suele utilizar herramientas para anticipar escenarios y manejar incertidumbres. Vamos a la G. Las técnicas de preparación y evaluación de proyectos solo pueden utilizarse en los modelos de desarrollo de libre empresa, puesto que en los modelos de desarrollo de planificación central es el Estado el que determina la asignación de recursos. Bueno, las técnicas de evaluación, estas en sí se pueden aplicar tanto en economía del libre mercado como en modelos de planificación por ejemplo, estatales, aunque con diferentes enfoques, eso sí. H. La evaluación privada y la evaluación social de proyectos tienen fundamentos absolutamente contradictorios. Bueno, en este caso la evaluación privada y la social no son tan opuestas, sino que tienen objetivos distintos. Una, por ejemplo, busca la rentabilidad y otra el bienestar colectivo. Vamos a la I. El rol del Estado y del empresario privado son contradictorios entre sí, ya que el primero busca el bienestar de la sociedad en su conjunto, mientras que el segundo busca maximizar la rentabilidad de su inversión. Ya, el Estado, el Estado y empresario en sí pueden, por así decirlo, tener fines diferentes, pero no son enemigos. Pueden, eso sí, complementarse para lograr una eficiencia y, por así decirlo, cumplir sus objetivos en común. Y por último, tenemos la J. Bueno, los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad en las políticas del Estado no tienen mayor repercusión en el estudio privado de un proyecto. Esto quiere decir que la estabilidad económica y las políticas del Estado sí afectan, por así decirlo, a los proyectos privados, mayormente influyendo en costos y en tasas de riesgos. Buenas noches, yo les voy a responder las preguntas del capítulo 3. La primera pregunta nos dice ¿en qué se diferencian el estudio de la viabilidad técnica y el estudio técnico de la viabilidad financiera? Bueno, la viabilidad técnica nos dice si el proyecto se puede hacer en la práctica con los recursos y tecnología que tenemos, mientras que la viabilidad financiera es si
bueno, nos referimos con eso a cuánto va a costar hacerlo y si ese costo vale la pena invertirlo o no. La segunda pregunta nos dice, describa la información que deberá proporcionar el estudio técnico para la evaluación financiera del proyecto. Bueno, el estudio financiero dice que necesitamos para que el proyecto funcione terrenos, equipos, trabajadores, energía, entre otras cosas. Toda esa información sirve para calcular cuánto dinero se va a gastar y así poder hacer los números en el estudio financiero. Como tercera pregunta, tenemos defina un proyecto no productivo y explique en qué consistiría su estudio técnico. Bueno, un proyecto no productivo es uno que vende un producto, bueno, que no vende un producto o servicio para ganar dinero. Por ejemplo, puede ser una escuela pública o una carretera, etcétera. Y en su estudio técnico se analiza lo que se necesita para construirlo o para hacerlo funcionar, que pueden ser los materiales, la maquinaria, el personal, etcétera. Bueno, tenemos la cuarta pregunta que dice, describa algunos ítems de inversiones que podrían derivarse del estudio del mercado del proyecto. Bueno, el estudio de mercado nos dice que necesita o qué quiere la gente o el cliente. Con eso nosotros decidimos en qué invertir, como por ejemplo, comprar ciertas máquinas, adaptar un local, contratar más personal o hacer más publicidad. La quinta pregunta dice, ¿cómo podría inducir algunos costos de operación el análisis de la competencia del proyecto? Bueno, si vemos que la competencia tiene mejores servicios o precios, tal vez tengamos que mejorar los nuestros también. Eso puede hacer que gastemos más, por ejemplo, en tecnología, en mejorar la calidad o en contratar más personal. La sexta pregunta dice, explique cómo pueden afectar la estructura organizativa de un proyecto y el diseño de los procedimientos administrativos en la composición de los costos de operación del proyecto y de las inversiones previas a la puesta en marcha y durante la ejecución del proyecto. Bueno, si la empresa está bien organizada y tiene buenos procedimientos, puede gastar menos, pero si está desordenada o mal planeada, puede haber más errores y esto hace que se gaste mucho más dinero. Así que tengamos que invertir más, en pocas palabras. La pregunta 7 dice, el estudio financiero del proyecto debe preparar información para su evaluación. Identifique las principales decisiones que deben tomarse al respecto. Aquí se decide cuánto dinero se necesita, de dónde va a salir, en qué se va a usar, cuánto se va a ganar, en cuánto tiempo se recupera lo invertido. Eso. La pregunta número 8 dice, explique qué diferencia a los estudios en las etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad. El perfil es la idea general del proyecto. Por otro lado, la prefactibilidad es un análisis más profundo, pero aún no tan detallado. Pero la factibilidad es el estudio completo, con todos los detalles. La pregunta 9 dice, explique la importancia de las variables ambientales en un proyecto de inversión. Bueno, porque si el proyecto daña al medio ambiente, puede tener problemas con la ley, pero con la comunidad, vínculo, todo esto lleva a perder dinero, a tener que invertir más. Por último, la pregunta 10 dice, ¿son similares los efectos cuantitativos asociados con el impacto ambiental de un proyecto que se evalúa social y privadamente? Bueno, no. La evaluación privada solo ve lo que afecta a la empresa, pero la social mira también cómo afecta al resto, a la gente, al aire, al agua, etc. Gracias. Yo voy a continuar con las preguntas del capítulo número 3. Como pregunta número 11 tenemos lo que es describir los métodos para cuantificar los efectos ambientales de un proyecto. Dentro de esto contamos con 3. La primera es valoración contingente, que dentro de este método económico se utiliza para determinar el valor de las personas a bienes o servicios.
También tenemos lo que es costos evitados y precios hedónicos. Como siguiente pregunta nos dice, un inversionista dispone de un terreno del cual desea obtener la mayor ganancia posible. De acuerdo con las expectativas dentro de los próximos 10 años, la constitución de las nuevas carreteras y vías de acceso en el interno inmediato harán del terreno un lugar más atractivo. Adicionalmente, mientras espera la consolidación de dichos proyectos de infraestructura, tiene la posibilidad de mantener una gran educativa o entrega de arriendos la explotación de 10 hectáreas para uso agrícola, tomando en cuenta la consideración, la situación de esto, se dice que vamos a determinar qué elementos deben incluirse en una evaluación. Para determinar la optimización de una inversión, tenemos que tener en cuenta lo que es los costos oportunos que vamos a utilizar para el terreno, el análisis de flujo de caja para las alternativas del mencionado, y tenemos lo que es también horizonte temporal y factores cuantitativos y evaluación secuencial. Como siguiente pregunta tenemos, existen algunos factores que son determinados para la aplicación de las técnicas de preparación y evaluación del proyecto, las que a su vez no dependen de una evaluación de responsable de la investigación. Mencione y explíquelo. Dentro de esto vamos a tener lo que es el contexto político, el contexto económico, el contexto social, que incluye los valores creados y habitados dentro de este. También vamos a tener lo que es el contexto tecnológico y el contexto legal o regulatorio y el contexto ambiental. Siguiente. Entonces, las afirmaciones del capítulo número 3 dice: la preparación y evolución de proyectos desarrolla técnicas y metodologías que permiten cuantificar con precisión un calendario tanto de inversión como de ingresos y egresos. Entonces, dentro de esta afirmación, vamos a decir que es válida, ya que como el autor del libro nos menciona, que el flujo de fondo es el resultado de los ingresos. Como siguientes tenemos lo que es la descripción de aplicaciones, las técnicas de preparación y evaluación de proyectos. Surge cuando se dispone de una idea de creación de una nueva empresa cuyos posibles resultados no son conocidos. Esta afirmación es correcta. La incertidumbre de los resultados es una idea de proyecto, ya que cada incertidumbre nos va a llevar a un buen resultado. Para la constitución del flujo de proyecto deberá sintetizar la información. En esta afirmación también es correcta.
La siguiente afirmación dice que las ideas del proyecto nacen o surgen como sugerencias de diversos hechos. Entonces, en esta afirmación vamos a decir que también es correcta, ya que cada idea de un proyecto puede originarse por distintos factores. Continuando con las afirmaciones, tenemos como siguiente que el ciclo de un proyecto surge con la idea continua, con la preinversión, posteriormente con la inversión y finalmente con la operación. Esta afirmación es correcta, ya que es el camino natural de todo proyecto. O sea, primero se tiene la idea, luego se estudia si vale la pena, o sea, la preinversión, y si se aprueba, se ejecuta, lo cual viene siendo la inversión. Y finalmente se comienza a funcionar, o sea, la operación. Por ejemplo, como una empresa quiere abrir una fábrica de chocolates, digamos, ya. Primero se tiene la idea de que, y si abrimos una fábrica de chocolates, después, en la etapa de preinversión se estudia, se hace el estudio de mercado, los estudios técnicos y financieros. En la inversión se compra la maquinaria y se adecúa el local. Y en la operación se inicia con la producción y la venta de los chocolates. Como siguiente afirmación tenemos que antes de ser implementada toda idea de proyecto deberá estudiarse en el máximo de nivel de profundidad. O sea, esta afirmación es incorrecta, ya que no es necesario estudiar todas las ideas a fondo desde el inicio. O sea, hay un proceso progresivo, lo cual es el perfil, prefactibilidad y factibilidad. Por ejemplo, si una persona tiene una idea de construir un hotel en una zona sin turistas, basta un estudio preliminar para descartar sin gastar más. Como siguiente afirmación, tenemos que a todos los estudios de un proyecto deberá realizársele un estudio de factibilidad, lo cual es incorrecto, porque solo se realiza un estudio de factibilidad si el perfil y la prefactibilidad muestran que el proyecto es viable. Por ejemplo, o sea, si un estudio de factibilidad de una planta de reciclaje muestra que no hay suficiente material para procesar, pues no se llega a la factibilidad. Como siguiente afirmación, tenemos que preparar un proyecto significa recopilar la información existente con el fin de construir con ella los flujos de caja respectivos. O sea, esta afirmación puede ser parcialmente correcta porque, o sea, sí se hace eso, pero también se estudian otros aspectos importantes como lo legal, lo técnico, lo ambiental y lo organizacional. Por ejemplo, o sea, un ejemplo de un proyecto de cultivo de flores. O sea, no solamente se hacen los flujos de caja, o sea, también se estudia el tipo de tierra, permisos de exportación, etc. Como siguiente afirmación, tenemos que al final de la preparación de un proyecto solo podrá construirse un flujo de caja. Esta afirmación es incorrecta, ya que se recomienda hacer varios flujos de caja para ver distintos escenarios, optimistas, pesimistas y probables. Por ejemplo, en un restaurante pueden haber 3 escenarios. Que venden mucho, que es optimista, o sea, lo esperado, que es probable, o lo poco, que es lo pesimista. En la siguiente afirmación tenemos que el estudio financiero permitirá construir el flujo de caja y buscar la mejor alternativa de financiamiento. Bueno, esta afirmación es correcta, ya que el estudio financiero recoge todos los datos, o sea, costo, ingresos, inversión, financiamiento, y los organiza en flujo de caja. Como ejemplo, tenemos que si un emprendedor quiere abrir una cafetería, el estudio financiero mostrará cuánto invertir, cuánto se espera ganar y si conviene pedir un préstamo o buscar un socio. En la siguiente afirmación tenemos que la proyección de los flujos no es confiable, puesto que es imposible la predicción perfecta. Esta puede también ser parcialmente correcta, ya que es cierto que no se puede predecir con exactitud, pero se usan herramientas como análisis de sensibilidad para manejar esa incertidumbre. Por ejemplo, o sea, un proyecto turístico, o sea,
Pueden cambiar los precios, el clima o el número de visitantes, pero eso se analiza en distintos escenarios. En la siguiente afirmación tenemos que todos los estudios de un proyecto deberán estudiarse en un mismo nivel de profundidad, lo cual es incorrecto porque algunos aspectos necesitan más detalles que otros, dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, en un proyecto agrícola, o sea, lo técnico, que sería el riego, el clima o el suelo, es clave, pero lo organizacional puede ser más simple si es un proyecto familiar. Y como otra afirmación tenemos que el impacto medioambiental de un proyecto solo deberá estudiarse si las normas legales lo exigen. O sea, esta aquí es incorrecta, ya que el impacto ambiental debe estudiarse siempre, aunque la ley no lo exija o porque puede afectar la viabilidad y la aceptación del proyecto. Por ejemplo, o sea, una hidroeléctrica en una zona natural causa protestas, aunque la ley no sea muy estricta, es un riesgo que debe analizarse. Y como última afirmación tenemos que pues un proyecto al ser evaluado muestra una rentabilidad positiva y debe implementarse inmediatamente, lo cual es incorrecta, ya que no basta con que sea rentable, también hay que ver si hay riesgos altos y si el impacto ambiental es negativo o si no es una prioridad estratégica. Por ejemplo, un proyecto minero que puede ser muy rentable, pero si contaminas ríos o afectas comunidades, no debería hacerse sin antes realizar bien todos los impactos. Muchas gracias.